¿Están? Tudo bem? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nilsa? Todo bien. Gracias. Saludos a todos, a Muchas los gracias por la compañeros, colaboración de ustedes. participantes y asistentes. Rocío, si puedes activar tu cámara para que podamos dar inicio. Bueno, vamos a ir iniciando entonces. En primer lugar, buenas tardes a todos los disertantes, miembros de la mesa de discusión y a todos los que participan de esta sesión. Muy buenas tardes. Es un gusto compartir con ustedes este workshop. Gracias al comité organizador por esta invitación a moderar la mesa. Mi nombre es Nilsa González Brites. Trabajo como docente investigadora en el Departamento de Medicina Tropical del Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional. Coordino el área de entomología médica y las líneas de investigación que estamos llevando a cabo son relacionadas con el área de ecoepidemiología y resistencia de vectores de enfermedades tropicales. Actualmente estamos dando énfasis al vector Aedes aegypti. En este momento, entonces, iniciamos, estaré moderando la mesa donde ustedes van a participar y en primer lugar les agradezco mucho por la colaboración de todos los disertantes. En esta sesión tendremos 3 presentaciones en el área, en la temática de arbovirosis, pero relacionada específicamente al área de ecología y control de vectores de arbovirus. Al final de las disertaciones haremos una mesa de discusión con los expertos que van a participar de la mesa, con el fin de también contar con un espacio para que se puedan discutir, hacer preguntas y comentarios, inclusive compartir algunas experiencias ya con los disertantes. Si algún participante quiere hacer una pregunta, por favor, escribir en la ventana de preguntas y respuestas y no directamente al chat. Les voy a agradecer muchísimo eso. En primer lugar, entonces, iniciaremos nuestras disertaciones, nuestra mesa redonda, con la disertación del doctor Juan Carlos Navarro. El doctor Juan Carlos Navarro es biólogo, tiene un PhD en entomología, profesor titular de la Universidad Internacional del SEC-UICEC, Ecuador, Centro de Biodiversidad, Salud Ambiental y Enfermedades Emergentes, y profesor titular emérito de la Universidad Central de Venezuela. Laboratorio de Biología Vectorial. Actualmente es director de Investigación e Innovación en la UICEC de Ecuador. El doctor Navarro es científico visitante en la Universidad de Galveston, Texas, y en el Centro Internacional de Zoonosis de Ecuador. Fundador y actualmente curador de la colección Culícide en el Centro Internacional de Zoonosis en la Universidad Central de Ecuador. Tiene amplia experiencia en taxonomía y sistemática de mosquitos, ecoepidemiología de enfermedades transmitidas por vectores y arbovirus, filogenia molecular y evolución de vectores, parásitos y arbovirosis. El título de su presentación en esta oportunidad es Ecología Geográfica del Dengue, Zika, Chikungunya y Aedes aegypti en Ecuador. Doctor Navarro, es un gusto que estés con nosotros, un honor tenerte con nosotros como disertante. Podemos, si tú quieres, dar un pequeño saludo o vamos directamente a la presentación. No, muchas gracias de nuevo por la invitación y adelante, vamos a correr el video, como dicen. Si quieres poner tu video, Rocío. Bueno, entonces voy a presentar un poquito a la doctora Rocío. Ella es Rocío Cárdenas Sánchez, bacterióloga de formación, con maestría en salud global y estudiante de doctorado en ciencias de la Universidad de Friburgo, Alemania. Actualmente en el cargo de investigadora de proyectos de salud pública, específicamente en estudios y control de enfermedades transmitidas por vectores del Instituto Departamental de Salud, sede norte de Santander, Colombia. La doctora Cárdenas cuenta con amplia experiencia en trabajos de taxonomía de insectos vectores, en la vigilancia de la resistencia a insecticidas, y tiene también experiencia como consultora en los programas de alerta y respuesta temprana para dengue y malaria en las Américas, y es consultora de temporal de los programas de arbovirosis del TDR de la Organización Mundial de la Salud. En este caso, el título de su presentación sería Innovación en la respuesta contra la transmisión de arbovirosis en Colombia.
Un gusto contar con tu participación, Rocío, en esta mesa. Vamos a dar lugar a tu presentación, pero antes te doy un pequeño espacio para un saludo y luego ya seguimos con la presentación. Muchas gracias al comité organizador y a ti, Nilsa González, por esta invitación tan especial para poder compartir. Para mí es un honor estar compartiendo con el doctor Juan Carlos, con el doctor Martínez. Es de verdad todo muy grato estar con ustedes, y en estos momentos por los que estamos pasando resulta muy alentador poder unirnos en eventos como este. Nosotros lo que queremos presentar en este evento son unos resultados preliminares de un trabajo que estamos ejecutando en Colombia. Entonces, ¿no? Muchas gracias y espero que puedan atender. Bueno, muchas gracias, Rocío, por tu presentación. Excelente presentación. Vamos a dar lugar posteriormente a las preguntas y comentarios. Ahora queremos continuar con el tercer disertante de nuestra mesa. En este caso vamos a presentar al doctor Ademir Martins Jr. del Laboratorio de Fisiología y Control de Vectores, de Artrópodos Vectores de la Fundación Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, Brasil. El doctor Martins es investigador en salud pública y desarrolla investigaciones en el área de fisiología y genética de insectos vectores. Desarrolla investigaciones que involucran aspectos evolutivos de resistencia a insecticida. Actúa como orientador en el programa de posgrado en biología parasitaria del Fiocruz y es miembro del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología en Entomología Molecular. Y además es miembro de la Red Internacional Worldwide Insecticida Resistance Network. En esta oportunidad, el título de su trabajo se denomina Proyecto de Monitoreo de Resistencia a Insecticidas en Brasil. Quiero dar la palabra al doctor para un pequeño saludo y luego ya pasamos a la presentación, a su presentación. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo bastante aqui nessa tarde. A apresentação, nós fizemos um vídeo de acordo com o recomendado e eu vou estar aqui presente assistindo e vou estar satisfeito em responder a qualquer pergunta que tenham a respeito do monitoramento aqui, como vamos apresentar. Quero pedir perdão pelo meu portunhol, o meu português, mas vai ser mais fácil entender se falo assim, despacito, do que se tento me aventurar no portunhol. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor Martín. Vamos a seguir su presentación. Damos lugar entonces a la presentación. Buenas noches a todas e todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a invitação por estar aqui aprendendo com vocês. Vou apresentar o projeto de monitoreio de resistência a inseticidas em Brasil. Meu nome é Ademir Jesus Martins, estou aqui representando a Fiocruz em Brasil. Bom, em segundo lugar, quero pedir desculpas por meu pobre portunhol, de forma que vou então falar em português, despacio para que possam me entender melhor, mas em português. Bom, como vocês sabem, o Brasil é um país muito grande, de dimensões continentais, portanto abriga uma enorme diversidade de climas e de hábitats, enfim, e portanto tem também uma diversidade muito grande de doenças transmissíveis. Entre elas, aquelas doenças cujo patógenos são transmitidos por insetos vetores. Esse mapa da Organização Pan-Americana de Saúde mostra diversas doenças transmitidas por vetores, onde o Brasil tem pelo menos 11 delas aqui marcado, né? Sendo entre elas as arboviroses, cujos arbovírus são transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti, como dengue, zika e chikungunya. O número de arboviroses no Brasil vem aumentando ao longo dos últimos anos. Por exemplo, dengue, em 2016, teve 1.600.000 casos de dengue, embora a gente saiba que esse número ainda é subestimado. Nesse mesmo ano, Zika teve mais de 200.000 casos e chikungunya acima de 250.000 casos. No ano passado, tivemos ainda um número enorme de dengue, 1,5 milhão de casos de dengue, 130.000 casos de chikungunya e mais de 10.000 casos de Zika. Isso por conta do Aedes aegypti, né? O vetor
que vem ganhando o país ao longo dos últimos anos, né? Aí mostra aqui de 1.753 municípios em 1995, em 2017 já estava quase no país como um todo. Acredita-se que, na verdade, esteja por toda a região urbana do país. Não existe vacina ainda para essas arboviroses, então a forma de controle dessas doenças mais apropriada é o controle do vetor. Para isso, nesse gráfico aqui, a gente vê que essas formas de controle, aqui em amarela, a principal forma de controle ainda é investimento em infraestrutura sanitária e educação sanitária e no engajamento comunitário, de forma que as pessoas não precisem acumular água por ter uma infraestrutura adequada e também que não acumule recipientes de forma inadequada, que possa acumular água para o desenvolvimento das larvas e também que possa fazer o correto descarte de lixo. Né? Bom, além do engajamento comunitário e de infraestrutura sanitária, o uso de inseticidas tem sido utilizado com muita eficiência sobre populações suscetíveis ao inseticida, porque o controle químico, né, com o uso de inseticidas, ele é bastante eficiente e bastante rápido em diminuir a densidade das populações de mosquito, o que fornece então um controle efetivo das doenças quando bem aplicado. No entanto, o uso de inseticidas tem selecionado populações muito resistentes a esses compostos, pelo conta do uso inadequado ou do uso exacerbado, e novas formas de controle têm sido sugeridas, como o uso de Wolbachia ou mosquitos transgênicos, como mostrado aqui nesse gráfico. No entanto, o uso de inseticida deve ainda perdurar por muito tempo, porque é muito eficiente quando as populações são suscetíveis e também porque ele tem um resultado muito rápido, né, e pode ser aplicado aí em larga escala. A resistência a inseticida é uma ameaça global, e aqui nesse mapa aqui, por exemplo, está mostrando populações de Aedes aegypti pelo mundo que são resistentes aos organofosforados, em amarelo, ou aos piretroides, em vermelho. Piretroides são os compostos mais utilizados, principalmente pelas pessoas em suas casas. Né? No Brasil, a história do controle químico, né, ela se dá desde a retomada do Aedes aegypti no país, depois da erradicação, na década de 1960, os Aedes aegypti retornam resistentes ao DDT. E então começa a se utilizar o organofosforado, que é intensificado na década de 1980 com o aumento com a vinda da dengue. Né? Já em 1998, aparecem os registros de resistência ao temefós, que é um organofosforado larvicida amplamente utilizado. E no ano 2000, então, ocorre a introdução de adulticidas da classe dos piretroides em substituição aos organofosforados. Uma vez que já tinha resistência em larvas lá com temefós, a ideia era não continuar pressionando com a mesma classe de inseticida. Em 2009, né, o Brasil já não recomenda mais o temefós para todo o seu território, não somente para aquelas localidades onde tinha sido detectada a resistência. E o piretroide da deltametrina, ele já não tem mais o efeito que tinha e passa a ser gradualmente substituído pelo organofosforado malation, que era a única alternativa. Até 2019, então, os larvicidas empregados no Brasil eram da classe dos IGRs, não mais neurotóxicos, né? Os IGRs, que são inibidores do desenvolvimento, não mata diretamente o inseto, mas inibe seu desenvolvimento, especialmente o diflubenzuron e o piriproxifem, que têm sido utilizados, e com relação aos adulticidas, o organofosforado malation, para ser utilizado no peridomicílio, e o carbamato, que é utilizado nos pontos focais. Bom, como eu falei, né, em 1999 foi criada uma rede nacional de monitoramento da resistência a inseticidas, que é chamada Rede Morena, e que ficou ativa até 2013. Aqui, esse mapa mostra a quantidade de municípios brasileiros, né, e essa rede elencou municípios enquanto prioritários. Pelo menos 656 municípios eram prioridades entre 99 e 2005. Nessa época, então, as capitais dos estados ou aquelas localidades que tinham altos níveis de infestação ou alta incidência de dengue eram tidas como prioridades
para avaliação da resistência a inseticida nas populações de Aedes aegypti. E nesse momento contava-se com 4 laboratórios apenas distribuídos no país, né? A Fiocruz do Rio de Janeiro e de Pernambuco, a SUSEM de Marília em São Paulo e a Universidade Federal do Paraná em Curitiba. Na segunda fase dessa rede, entre 2006 e 2013, já tinha um número menor de laboratórios, era só a Fiocruz no Rio e a SUSEM de São Paulo, e a ideia era buscar investigar as populações das chamadas localidades sentinelas, ou seja, aquelas localidades em que você, avaliando aquela localidade, você estaria tendo provavelmente uma resposta similar para as localidades ao redor. Eram as regiões sentinelas. E também aquelas estratégicas, como fronteira, as capitais dos estados e regiões com número grande de casos. Nesse momento, então avaliada geralmente, em média, 102 localidades a cada 2 anos, né? O que dava em média 50 localidades por ano que eram então avaliadas por esses 2 laboratórios. Vou então mostrar alguns resultados rapidamente dessa rede. Aqui nessa publicação recente está mostrando um apanhado da resistência à temefose e à deltametrina entre os anos de 85 e 2017, né, que são resultados extraídos da Rede Morena, que até então era liderada pela doutora Denise Vale, da Fiocruz do Rio. Eram então feitos bioensaios, aqui mostrando nessa figura, né, localidades que estão aqui em vermelho, olhando aqui para esse mapa, né, à direita. Localidades que estão em vermelho significam aquelas onde as populações de Aedes aegypti estavam resistentes, ou seja, com mortalidade né, abaixo de 80%. Além dos bioensaios em laboratório, eram também feitos ensaios de campo, com o uso de larvicida em caixas d'água ou tonéis, onde se guardam água, e também o adulticida em ensaios com UBV, onde os mosquitos eram colocados nessas gaiolinhas e o UBV ia passando, enfim, tem todo um protocolo especial da Organização Mundial de Saúde para se avaliar. Além disso, buscava-se explorar quais eram os mecanismos de resistência que estavam ali naquela população, o que dá um resultado interessante de como a resistência está se disseminando, de acordo com os mecanismos ali envolvidos, e também a possibilidade de ter resistência cruzada com outros compostos. Por isso é interessante conhecer os mecanismos. Então eram feitos ensaios enzimáticos, colorimétricos, relacionados principalmente às enzimas, né, da resistência metabólica, e também ensaios do tipo genotipagem para detectar mutações relacionadas à resistência, como é o caso de KDR. Ok, então essa rede ela ficou ativa até 2013. Em 2017, a gente não tinha mais dados sobre resistência nesse tempo, a partir de 2013. E não tinha mais a rede de forma ativa. Então o Ministério da Saúde lançou um projeto, que era um projeto que duraria 1 ano, entre 2017 e 2018. Queria conhecer qual era o retrato da resistência aos inseticidas que estavam então sendo usados pelo Ministério. Então esse projeto ele se desenhou da seguinte forma: o Ministério da Saúde era o patrocinador, tinha um diretor-geral do projeto, que no caso era o pesquisador da Fiocruz, Dr. José Bento Pereira Lima, e estavam envolvidas as secretarias de saúde dos estados e a secretaria de saúde dos municípios envolvidos. Veja que a relação se dava dessa forma: secretarias dos municípios comunicando com as secretarias dos estados, que se comunicam com o Ministério, tá? E o Ministério se comunica com o diretor do projeto. Bom, o diretor do projeto, então, organizou um esquema em que a ele estavam ligados uma central de controle de qualidade, uma secretaria, os técnicos envolvidos com os bioensaios e com os ensaios moleculares. Além disso, a gente contou com a ajuda também para a realização de bioensaios de outro laboratório, além da Fiocruz, que foi o laboratório da SUSEM, aqui representado pela doutora Maria de Lourdes Macores, certo? Então, não havia uma rede de laboratórios, mas toda uma coordenação ligada ao diretor de projeto que respondia ao Ministério. Bom, então, aqui, o diretor de projeto, então,
ele guiou as secretarias de Estado como deveriam ser feitas as coletas e como essas coletas deveriam ser enviadas para o laboratório, que então essa Secretaria de Estado então orientava os municípios para fazer essa coleta. O importante, como foram muitas localidades avaliadas, o importante seria bem regulamentar essas coletas, para que elas fossem padronizadas. Então foi feita uma reunião presencial com os estados e também um vídeo e uma cartilha que foi colocado online, de forma que passo a passo, tudo explicadinho, está lá no YouTube, né? Qualquer um pode ir lá acessar. Então, passo a passo, como que essa coleta deveria ser feita, como o envio deveria ser feito para o laboratório. Então é isso, né? Os municípios enviavam então os ovos coletados para a Secretaria de Estado, que então enviava para o laboratório. O controle de qualidade então codificava essas populações, que então passava para os técnicos fazer os ensaios. E todos esses resultados voltavam para o controle de qualidade, que voltavam ao diretor do projeto, que comunicava imediatamente ao Ministério da Saúde. O custo desse projeto foi de cerca de R$1.600.000. Então, em um ano, cerca de 140 populações avaliadas, sem contar os custos das coletas, só os custos de laboratório, né, de avaliação de bioensaios dessas 140 populações, e o custo com todos esses técnicos envolvidos custou aí um pouco mais de R$1.600.000. Bom, então o objetivo era conhecer um retrato da resistência aos inseticidas então utilizados pelo Ministério. Foram elencados 146 municípios, de forma a representar, cada pontinho desse é um município, de forma a representar grande parte do território brasileiro. Aqui, como era feito, eram colocadas cerca de 100 a 300 ovitrampas, dependendo do tamanho do município, que ficavam 15 dias, né, nas casas ali, essas armadilhas, e enviados então para o laboratório. Os bioensaios então seguiam os protocolos da Organização Mundial de Saúde, os bioensaios com larvas para o Piroxifene, e ensaios com adultos foram feitos em garrafas, com o adulticida Malathion. Além disso, foi feita a genotipagem do tipo KDR, com ensaios moleculares para genotipagem. Os resultados desse monitoramento eles estão nesse artigo, publicado pela Kawara Campos, que é uma funcionária do Ministério da Saúde e está fazendo seu doutorado baseado nesse monitoramento. O artigo ele ainda está em revisão, mas ele está disponível como pré-print, tá? Então dá para vocês irem lá olhar os resultados. Resumidamente, o que a gente viu é que, com relação ao IgR Piriproxifene, né, a gente já começa a encontrar resistência no estado da Bahia, nessas 3 localidades, e no estado do Ceará, também em 3 localidades. Né? Mas a maior parte do país, as populações de Aedes aegypti estão suscetíveis ainda ao Piriproxifene. E com relação ao Malathion, usando a dose diagnóstica recomendada pela OMS, que é de 50 microgramas, poucas populações estão resistentes. No entanto, se a gente usa uma dose diagnóstica calculada, calibrada no laboratório, a gente vê que a maior parte das populações estão resistentes, né, ao Malathion. E com relação à genotipagem KDR, a gente fez essa genotipagem em mais de 5.000 mosquitos, né, e a gente encontra esse cenário. Em azul é o alelo suscetível, laranja e vermelho são os alelos KDR, que significam que essas populações devem ter resistência ao piretroide. Então, pelo menos todas as populações do Brasil tinham pelo menos um alelo KDR, ou R1 ou R2. O alelo R2, que confere maior nível de resistência, está se expandindo em direção ao Nordeste. Na última avaliação que tínhamos feito, esse alelo era basicamente ausente na região Nordeste, né? E poucas localidades sem esse alelo KDR. Bom, e daqui para frente? Aquele foi um retrato até das populações entre 2017 e 2018. No entanto, o Ministério da Saúde agora está mudando de inseticidas, vai mudar do IgR, já que está começando a aparecer resistência. O ideal é trocar, então o Ministério da Saúde está mudando o larvicida para o Spinosad, que é um larvicida que até então não tinha sido utilizado no país e é recomendado pela OMS. E com relação ao adulticida, o país vai então utilizar Cielo e Fludora, que é a mistura de neonicotinoide com piretroide.
Então, nós vamos avaliar agora menos populações, né? Cerca de 70 municípios, né, que vão ser avaliados agora, para esses novos compostos. Então, como conclusões, os resultados mostram, do monitoramento da resistência a inseticidas, mostram uma figura, né, de como estão essas populações com relação à dose diagnóstica em populações de Aedes aegypti do Brasil, mostrando que há resistência a malation e que a resistência a piretroide continua, embora não se use mais piretroide, muito provavelmente por conta do uso doméstico. A coordenação desse projeto foi muito eficiente, ou seja, 91% dos municípios fizeram uma boa coleta e conseguimos obter resultados. Existe uma baixa frequência de resistência a piriproxifene, poucas populações, apenas 5%, mas alta frequência dos alelos KDR no país, sugerindo que as pessoas em casa estão usando o piretroide. Temos tido colaborações com países vizinhos, Paraguai, Peru, Argentina, Bolívia e Colômbia, no monitoramento da resistência. Há necessidade de um programa de monitoramento bem implementado nos países, e os resultados podem guiar ao uso do inseticida, né, do controle químico, e manter os inseticidas enquanto alternativa. Quero aqui mostrar as pessoas envolvidas, diretamente envolvidas, Dr. José Bento Pereira Lima, que é o coordenador do projeto, doutora Maria de Lourdes Macores, da SUSEM, a gestão da qualidade no laboratório, doutora Sinara e Diogo Belinato, e as pessoas do Ministério envolvidas, a Caora Campos e a Tatiana Mingotti, que está na coordenação geral de prevenção de controle de arboviroses. E o pessoal lá do laboratório, gostaria de deixar aqui o meu abraço e gratidão a essa turma fantástica. E aqui está meu e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Espero que todos estejam com uma boa saúde nesse momento adverso que temos enfrentado. Muito obrigado. Muchas gracias, doctor Martín, por su excelente presentación. A continuación, vamos a dar lugar entonces, ya que él fue el último disertante de esta mesa, a la sesión de discusión, para lo cual también me van a acompañar aquí el doctor Aaron Huerta. ¿Verdad? El doctor Aaron Huerta es máster en Ciencias de Biología Animal por la UNAM de México, es jefe de laboratorio del área de entomología en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica del INDRE, México. También me acompaña la licenciada Nidia Martínez. Ella es bióloga especialista en entomología por la Universidad de São Paulo, jefa del Departamento de Entomología del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo, CENEPA, de aquí del Ministerio de Salud. Y también me acompaña la licenciada María Ferreira. Ella es bióloga, investigadora del Laboratorio de Medicina Tropical del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud. Participa en proyectos relativos a evaluación de resistencia de poblaciones de Aedes aegypti, de aquí en Paraguay. Y también ella presenta capacitación y perfeccionamiento justamente en red o en asesoría con el laboratorio de la FICABE del Fiocruz, con quienes estamos trabajando también en varios proyectos. Entonces, por favor, un poco la idea ahora es que si ustedes pueden intervenir también, contar un poco de sus experiencias, ¿verdad? Mis acompañantes en la mesa, y también vamos a ir con las preguntas para los disertantes. Si los participantes tienen preguntas, por favor, tienen que hacer las preguntas a través del chat o la sesión de preguntas y respuestas. Iremos tratando de responder algunas preguntas desde los participantes, pero ahora la idea es que entonces en la mesa podamos discutir un poco el tema o los temas que han sido presentados. No sé si pueden activar sus cámaras. Nidia, si está presente Nidia Martínez, también María y el profesor Aaron Huerta. Muchas gracias por la participación de todos ustedes en esta mesa. Vamos a dar lugar entonces a nuestra discusión. Si ustedes tienen algún comentario para los disertantes antes de iniciar. Yo quiero comentar un poco aquí que actualmente estamos trabajando nosotros, ¿verdad? En asesoramiento justamente con el doctor Martins. Estamos implementando en nuestro laboratorio
técnicas de resistencia, tanto por bioensayo, ¿verdad? Con María justamente, y también por las técnicas de biología molecular de KDR. También tenemos el asesoramiento con Rocío Cárdenas de Colombia, que ha estado trabajando con nosotros en los proyectos también para bioensayos. Entonces estamos implementando en la Universidad Nacional este tipo de proyectos. Entonces eso nomás quería comentar, ¿verdad? Entre otras cosas que estamos trabajando con vectores, desde un año, hace unos años atrás nos estamos dedicando a este gran problema que tenemos en el país, que como ya lo comentaron los compañeros, los colegas en las sesiones previas, ¿verdad? Tenemos muchos casos de dengue, tenemos a lo largo del año casos de dengue. Este año fue una epidemia bastante fuerte que afectó a los habitantes, ¿verdad? Con mucha mortalidad también. Y bueno, entonces tenemos que unirnos y formar, digamos, grupos multidisciplinarios para ir trabajando con esta línea que nosotros estamos implementando ya desde el 2016 en nuestro departamento. Entonces, no sé si quieren, por favor, hacer algún comentario antes de empezar con las preguntas. Sí, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan, Nilsa? Sí, te escuchamos bien, Nidia. Mi saludo para personalidades como la doctora Ademir, el doctor Juan Carlos y la doctora Rocío. Comentarles nada más que desde el CENEPA, nosotros, como había comentado ya Luis en las presentaciones anteriores, que estamos haciendo la vigilancia de Aedes aegypti, que en Paraguay todos los departamentos del país tienen densidades muy altas de Aedes aegypti. Nosotros no tenemos un lugar dentro del país que digamos, acá no tenemos Aedes aegypti, porque lo tenemos en todo el territorio nacional. Cuando se hacen los mapas de la distribución de Aedes aegypti, se pinta todo de un color, porque no tenemos un lugar donde no haya Aedes aegypti. Comentarles también que estamos trabajando con el tema de la vigilancia a la resistencia, a la susceptibilidad a los insecticidas. Trabajamos muy de cerca con la doctora Nilsa, con su equipo, y es así que a partir del 2015 se ha hecho una rotación de insecticida en el país a raíz de que tuvimos una resistencia muy alta a piretroides. Es ahí que se hizo la rotación de insecticidas y estamos utilizando organofosforados como adulticidas. Y hace 2 años también cambiamos el uso de Temefos al uso de Piriproxifem. Estamos haciendo, como Luis también ya comentó, los trabajos de hacer un poco el monitoreo para saber cómo están nuestras cepas del país a la utilización de los insecticidas que utiliza el Ministerio de Salud. Y lo que ahora estamos haciendo más son las pruebas de eficacia del insecticida, utilizando el protocolo de las jaulitas en campo abierto, las jaulitas dentro del domicilio también, a raíz de un asesoramiento que tuvimos con la doctora Ima Braga, y utilizar también esas cepas para ver en qué parte del país todavía podemos usar piretroides. Entonces, esos trabajos de uso de botellas, por ejemplo, impregnadas y papel impregnado, no lo estamos haciendo por una cuestión de que los insumos están un poco en una baja producción, según nos comentó el doctor Haroldo. Pero estamos, no obstante, tenemos nuestro monitoreo, como dijo Luis, en todo el país, pero para medir un poco la eficacia de los insecticidas utilizados, ¿verdad? Con las pruebas de jaulitas sobre todo, ¿verdad? Capacidad técnica, así como dijo el doctor Ademir, la tenemos porque mediante la OPS hemos tenido la oportunidad de mandar personal del CENEPA para su adiestramiento con el doctor Bento, con Ademir. Así que capacidad instalada en cuanto a recursos humanos sí la tenemos, pero estamos con un problema de la provisión de los insumos para hacer las pruebas de botella y de papel impregnado, ¿verdad? Entonces es un poco eso lo que estamos haciendo desde el CENEPA, ¿verdad? Dentro de lo que nos permite el modo de vida de COVID, ¿verdad? Y eso era lo que quería comentar un poco sobre el trabajo que hace el CENEPA actualmente.
Muchas gracias, Nidia, por tu comentario. Aquí también hay que hacer una acotación que nosotros como Universidad Nacional de Asunción estamos trabajando muy de cerca con el CENEPA, porque como bien lo mencionó la licenciada Nidia, ellos tienen, digamos, el equipo técnico que trabaja en campo, entonces solemos generalmente en los proyectos trabajar juntamente con el equipo de Nidia Martínez, ¿verdad? Con las personas que trabajan en el área de entomología. Entonces, muchas gracias también a Nidia por la colaboración de siempre para nuestros trabajos. Un comentario, gracias Nidia, saludos, ¿cómo estás? Bien. Quería preguntarte si existe, tú dices que todo está marcado de rojo en Paraguay, pero ¿existe algún patrón particular en cuanto a densidad poblacional, mayor o menor? Algo que hayan podido determinar que puedan estratificar de alguna manera las poblaciones justamente para aplicar algún tipo de estratificación al control. Sí, nosotros tenemos dos áreas bien delimitadas en Paraguay, ¿verdad? Una zona que es del Chaco, donde la densidad poblacional es mucho más baja, donde la provisión de agua es casi nula, pero tiene también sus bemoles ese lugar, ¿verdad? Como no tiene provisión de agua y es un lugar muy seco donde llueve muy poco, lo que hace la población es lo que nosotros llamamos acá los tambores, le decimos a los depósitos bajos que son para almacenar agua. Entonces, como ellos almacenan bastante agua en recipientes, ese es un problema para nosotros porque muy pocos son los que le ponen una cobertura a ese depósito de agua. Entonces, uno cuando va a trabajar en esos lugares no puede eliminar ese criadero porque sería dejarle sin un líquido vital. Entonces, cuando hay explosiones o brotes de dengue ahí, es bastante complicado trabajar en esos lugares por esa característica que tiene, ¿verdad? La mayor población que tenemos, como todos sabemos, ¿verdad? Cuando hay mayor población, por supuesto, la densidad de Aedes es mucho mayor. Y cada área del país tiene sus características, ¿verdad? Que ya cuando uno trabaja hace muchísimo tiempo en vectores sabe más o menos cuando explota el dengue en cierta área cómo va a ir a pelear contra el vector, ¿verdad? El Chaco, por ejemplo, hay lugares donde no tenemos Aedes aegypti una densidad muy alta en comparación a Culex, por ejemplo, pero sí la hay. Cosa que nosotros no veíamos antes, por ejemplo, que Aedes aegypti no estaba en esos lugares, ahora sí lo tenemos, ¿verdad? Es como que nosotros vamos dando pasos adelante, pero Aedes aegypti siempre da 3 pasos adelante más que nosotros, ¿verdad? Entonces, cada área del país tiene su característica y sí se está trabajando para tratar de estratificar y ponerlo eso en un mapa, por ejemplo. Ahora el CENEPA está haciendo una alianza con la gente de, ¿cómo que se llama esto? La gente de espacial, que van a hacer unos mapas espaciales y qué sé yo. Te iba a comentar eso. Sí, en Argentina. Establecimiento de sistemas de información geográfica para... Exactamente, ¿verdad? Entonces eso. estamos en eso, son unas primeras reuniones que se está llevando a cabo, ¿verdad? Donde entomología da los datos de los índices de infestación de viviendas y de bretó, y con eso ellos están haciendo los primeros mapas para tratar de estratificar lo que es cómo se comporta Aedes aegypti en Paraguay, ¿verdad? ¿Índice de pupa están haciendo? Índice de pupa lo habíamos hecho, pero como una metodología de investigación, pero no como una vigilancia rutinaria. Principalmente es porque tenemos muy pocos técnicos que tengan ojo para hacer una identificación de larvas, de pupas, no así con el tema de larvas que les resulta más fácil, ¿verdad? Pero sí hay gente capacitada para eso, pero no es tanto como la que los ojos no son tan buenos como por lo que son para las larvas, ¿verdad? Pero sí habíamos hecho un trabajo para investigación para determinar un poco la productividad de los criaderos, ¿verdad?
y está publicado ese trabajo que el criadero más productivo siempre los neumáticos o las cubiertas como le llaman, ¿verdad? Y aquellos que nosotros llamamos inservibles, desechos sólidos inservibles, ¿verdad? Que para nosotros es inservible, sin embargo, para el dueño de casa tiene alguna utilidad, por eso nunca los tira, los saca de la casa, entonces siempre es un criadero permanente para Aedes aegypti. Me imagino que tienen el mismo problema con lo que es la disposición de ese tipo de desechos, ¿no? O sea, Totalmente, doctor. Cuando yo estaba asistiendo a su presentación, me parecía como que estábamos hablando de la realidad de Paraguay. sí, muchas cosas son extrapolables en las diferentes Totalmente. regiones. Sí, exactamente. Sí. Sí, no sé si tienen algún comentario, la licenciada María, el doctor Huerta, por favor. Sí, no sé si me escuchan. Sí, se le escucha. Gracias. Muy amables por la invitación. Pues quiero agradecer al grupo de investigadores y coordinadores de las áreas, pues agradecer que un poco platicar la experiencia en México. Trabajamos igual con los mismos módulos, colectando ovitrampas, haciendo mecanismos de resistencia y un poco más con el trabajo en México es de esas ovitrampas que se colectan, esos adultos que se llegan a colectar a través de las ovitrampas, hacemos pools nosotros para detectar directamente la infección de los mosquitos o de las poblaciones de Aedes o Aedes aegypti, de Aedes albopictus o Aedes aegypti o otros culex también. ¿Qué tanto las poblaciones tienen diferentes virus o arbovirus que pueden tener? Puede ser, hemos detectado diferentes virus de dengue, serotipos, también chikungunya y otros arbovirus. Entonces nosotros estamos trabajando, al igual que ustedes, trabajando de la misma manera, con los mismos protocolos, siguiendo los mismos estándares de la OPS-OMS. Y estamos explorando formar redes de vigilancia entomovirológica para colectar estos mosquitos y tratar de establecer detecciones tempranas para evitar brotes de estos arbovirus en las diferentes poblaciones. Entonces, algo de la experiencia que hay en México es formar los grupos para la colecta de mosquito, el guardar los mosquitos en red fría, separar los mosquitos ya bajo el microscopio y formar los pools y de ahí pasar a los procesos de biología molecular. Trabajamos directamente con el programa de control de vectores, que aquí se llama o que depende de la unidad del SENAPRESE, y nosotros como Laboratorio Nacional de Referencia hacemos ya los procesos de identificación de las diferentes vectores y de ahí pasamos a los laboratorios de detección de arbovirus en los mosquitos. Se tienen una plataforma implementada por el programa donde se pueden monitorear tanto distribución, tanto número de... La ovitrampa es como una trampa fija que ya se tiene como un estándar para la colecta de huevecillos en diferentes localidades y esta se tiene mapeada. Con estos datos se pueden extrapolar qué tan productiva puede ser la ovitrampa en un periodo de monitoreo. Se puede testar si estas ovitrampas a la hora de colectar los mosquitos traen virus y se está explorando de esta manera el trabajo de entomología para tratar de tener otros indicadores que nos permitan tener más dirección hacia cuándo va a suceder un brote o cuándo puede explorar las diferentes poblaciones el cambio hacia un brote de diferentes magnitudes. Entonces, la investigación en diferentes etapas es lo que nos ha llevado a colaborar con diferentes países, con diferentes investigadores y sin duda lo que plantean los investigadores en sus pláticas como la de hoy es que pues, el cambio climático ha
propiciado el desarrollo de diferentes adaptaciones de estos mosquitos. En la Ciudad de México, por ejemplo, tenemos una altitud de 2.550 metros sobre el nivel del mar, y desde el 2014 hemos detectado este mosquito en la Ciudad de México. No tenemos una población bien establecida, pero ya tenemos indicios de que muy probablemente la población de este mosquito se pueda expandir y pueda transmitir enfermedades en esta área. Pues es una gran satisfacción para mí oír todo pláticas de lo que es la detección de insecticida, cómo es importante la rotación de estos insecticidas y los mecanismos de detección puntuales sobre biología molecular, porque sin duda esto nos va a dar un panorama para ir cambiando y rotando los insecticidas de manera temprana y adecuada para no tener la resistencia en el cambio de estas poblaciones. No sé, eso es parte de lo que hacemos en México. Muchas gracias por la participación. Muchas gracias, doctor. Licenciada María, ¿algún comentario? Buenas tardes, no sé si me escuchan. Tu micrófono, ¿puedes activar tu micrófono, María? Proba, por favor. No se oye. ¿Escuchan? Creo que María no tiene audio. Bueno, tengo una pregunta aquí mientras ella está probando el micrófono. Samuel Miño pregunta a todo el panel si en sus respectivos países se aplica el modelo de manzana saludable y cuáles son las experiencias al respecto. Si alguien tiene alguna experiencia y puede responder a esa pregunta. Hola a todos. Hola, adelante, te oímos. Las estrategias de patio limpio o lo que también llaman manzanas saludables se refieren a estas recolecciones de los sólidos principalmente, ¿no? Acá en Colombia las medidas de control varían entre una unidad de trabajo y otra, o sea, hay unos lineamientos nacionales, sin embargo, hay unas ciudades que realizan un control y un manejo más integrado del problema del dengue y del problema con los vectores. En los que realizan ese manejo integrado, hay experiencias en las cuales ellos han incluido dentro de los planes operativos anuales las recolecciones de residuos sólidos en asociación con las empresas recolectoras de basura. Aquí los sistemas de recolección de basura son privados, entonces estas empresas hacen alianzas con las unidades de salud para apoyarlos en esas jornadas. Son básicamente, no es algo sistemático, sino que las unidades de control responden en la medida en que hay incremento de casos y cuando van a hacer el control químico se acompaña de una jornada en la cual los carros de basura de la empresa que se encarga de esto los apoya haciendo la debida recepción y transporte a los basureros locales que existen. Entonces sí está, digamos que dentro del lineamiento, se hace parte de los planes de atención al que cada ciudad tiene, pero se cumple en la medida de la robustez de la unidad de control que tenga cada localidad. De todos modos, sí, estas experiencias que han tenido en Nicaragua con Camino Verde y otros países que han logrado hacer publicaciones se han demostrado que estas estrategias acompañan muy bien otras herramientas de control de uso rutinario de parte de las entidades de salud, sobre todo después de la resistencia en Colombia que se presentó al Tenefos, casi más del 80% del territorio, se apuntó mucho más a esta estrategia debido a que ya se
hubo restricción en cuanto al uso de ese granulado. Muchas gracias, Rocío, por la colaboración. Yo tengo una pregunta para el doctor Martins. Una vez que ustedes hacen en su país los cambios de insecticida, digamos, después de qué momento, en qué periodo ustedes recomiendan iniciar nuevamente aquellas pruebas o análisis a nivel molecular o bioensayos para comprobar si existe ya algún tipo de resistencia. Boa noite, Nilza. O que disse é que não deveria esperar aparecer a resistência para fazer uma rotação, porque pode já ser muito tarde. E como o Ministério da Saúde, que compra os inseticidas para o país como um todo, esse processo é muito lento e demorado. Então, até que se compre, até que se perceba a resistência, compre um novo composto e até que se distribua, ainda está usando aquele antigo, forçando ainda mais a resistência, selecionando ainda mais, e isso pode acabar aumentando ainda mais o problema. Então, o ideal é que, quando se comece a usar o novo composto, já logo em seguida se comece a planejar a compra de um novo composto que tenha o princípio ativo diferenciado. O ideal é que né, no melhor dos mundos, é que pudesse olhar cada região de forma, né, específica. A gente vê, né, num país como o Brasil, que é muito grande, a gente vê que tem regiões que respondem diferentemente, né? Que não há resistência em umas regiões e pode haver resistência em outras, mas a logística, como é centralizada no Ministério da Saúde, a logística de mandar inseticidas diferentes para regiões diferentes acaba sendo impossível, né? Então, a ideia é que consiga-se ter maior agilidade na compra de classes de inseticidas e logo em seguida já se pensa para daqui a 2 anos fazer uma nova compra de uma classe diferente, para que essa rotação ela possa estar acontecendo de forma contínua, né, e que possa ter um estoque de diferentes compostos para aí, quem sabe, tentar usar de forma regional. Mas a grande questão é a logística do Ministério para a distribuição de diferentes compostos ao mesmo tempo, o que é praticamente impossível. Sim. Não sei se eu respondi bem a pergunta, mas quantos anos, quanto tempo, isso depende mais da logística de compra e distribuição do que o ideal mesmo, o biológico, né? Do que a gente vai percebendo. A gente vê, por exemplo, a resistência à piretroide, ela se espalhou de forma muito rápida. Foi logo que começou a usar a piretroide, já se tinha resistência, mas muito por conta do uso excessivo de piretroide nas casas das pessoas. Não por conta do uso de piretroide pelas campanhas governamentais, mas pelo uso residencial, que é muito grande, né? As pessoas elas sentem uma segurança muito grande com o uso de inseticidas, né? Então, como o piretroide é a classe de inseticida né, que é disponível para o uso em casa, por ser menos tóxico, por ter menos cheiro, né, as pessoas acabam usando demais, né? E a gente vê aí nas provas moleculares, né, que mesmo não se usando piretroide já há bastante tempo, a gente tem um aumento excessivo, né, rápido das mutações KDR por todo o país, né, se expandindo por todo o país, inclusive nos países vizinhos como Paraguai, né, Colômbia, né, a gente vê essa dispersão. Ok, muchas gracias, Ademir. Tengo 2 preguntas para Rocío acá. Por un lado, ¿cómo ha sido la respuesta a nivel comunitario cuando ustedes hacen esa pintura, ¿verdad? En las viviendas, en los tanques de las viviendas, ya que ellos utilizan esos tanques, digamos, como dispensadores de su agua, no sé si usan para consumición o solamente para uso doméstico, ¿verdad? Pero ¿cómo ha sido la respuesta a nivel de la comunidad? Esa sería una de las preguntas. Y otra pregunta, esa rotación de moléculas, ¿después de cuánto tiempo es recomendable para evitar la resistencia? Bueno, respecto a la primera, en Cúcuta las casas tienen 2 tipos de tanques, tanque bajo y un tanque elevado.
por regla general debido a los periodos que hay para el suministro de agua. El agua del tanque elevado es el agua que se usa para consumo, para la preparación de alimentos, y el agua del lavadero, que se ha vuelto cada vez más pequeño, son aguas que se disponen muy fácil, de muy fácil acceso para el aseo, para el lavado de ropa, para surtir la lavadora que se alquila, para regar las plantas, y principalmente tiene esa función. En una encuesta que se hizo en una muestra de estos barrios, las personas demostraron que tenían un problema porque ya no les aplicaban esa bolsita que antes hacían, que se referían al Temefos, porque era un uso, digamos, generalizado el que se hacía acá. Entonces, en ausencia del Temefos, de la bolsita de Temefos, se han intentado aplicar granulados, pero el problema del granulado es que en los que son, por ejemplo, diproxifen, ¿sí?, reguladores de crecimiento, el problema es el recambio continuo de esa agua. Esos lavaderos, digamos que siempre hay agua, pero se está recambiando continuamente. Entonces hacía que se perdiera con rapidez el insumo. Y entonces muchas personas empezaron a usar pastillas de cloro tipo la pastilla que se usa para las piscinas, ¿sí? Esto es, digamos que no se ha medido, no se ha definido el efecto que esto está teniendo en realidad, pero sí notamos en las visitas que más del 30% de las casas compran su ruedita de cloro y lo usan. Vieron entonces en una estrategia que les va a dar un tiempo también mayor de durabilidad, que les ayuda a ahorrarse lo de la pastita de cloro. Entonces, un sector que es bastante difícil de lograr aceptación, vieron una forma de ahorrar un gasto que estaban asumiendo ellos para hacerlo a través de del sistema de los sistemas de control de salud pública. Es transparente, por lo tanto no hace un cambio del color para algunos de los tanques, también favoreció. Sin embargo, obviamente hay una población entre el 5 y el 10% renuente al uso, y pues cuando no tiene su aceptación, pues no se aplicaría. Sin embargo, en un ensayo piloto que se hizo, lo que más, la reacción que es más negativa de parte de la gente es la visualización de larvas en el criadero, porque el piriproxifén viene actuando a medida que se desarrolla, y muchas veces en el tanque hay larvas y llegan a haber pupas y ni mueren en ese estadio. Pero las personas que usaban cloro se acostumbran a no ver nada, y entonces no les gusta ver larvas y ver pupas en el criadero. Entonces, cuando ellos se puede hacer cuando son casas que pudieran hacer un adecuado lavado y frecuente de tanques, pues no tienen necesidad de esta medida. Tampoco se va a aplicar cuando tengan algún pez, porque también hay algunas casas que están a la periferia que usan peces y tampoco se reemplazaría. Pero cuando se ve que el tanque queda protegido de alguna manera, sí se motiva a que lo usen, y es posible que se logre en una muestra muy grande debido a esto, a que ellos lo ven como una alternativa que les evitaría usar el cloro que están usando ahora. Entonces, la aceptación, digamos, fue buena, fue por encima del 80% en general de las casas encuestadas. Y con respecto al tiempo de cambios de herramientas de control, lo de moléculas, cuando aparece la resistencia, sí, como decía el doctor Martins, esto depende también mucho de las condiciones locales y de la vigilancia. Yo pienso que si bien tenemos que obviamente estas arbolosis son un problema de salud pública, la resistencia que están presentando los vectores es otro problema muy grande también, porque básicamente restringen mucho las moléculas a usar para el control, y que sean de un costo accesible para nuestros países, ¿no?
Entonces, dependiendo de esa capacidad que tengan las unidades de salud, también va a depender este tiempo. Pero la vigilancia, como hablamos, que es como parte de la función de todos nosotros, la vigilancia viene a ser un componente aquí vital para que no solamente vigilar las especies y las densidades, sino que además vigilar la resistencia en periodos cortos se puede volver una herramienta para poder decir en qué momento ya se puede retornar a una molécula anterior o también cuando se debe cambiar. Evidentemente, para volver a usar productos que se han dejado en el pasado, se debe demostrar una susceptibilidad sostenida en el tiempo. No se podría hacer de otra manera porque podría ser perjudicial. Ok, gracias, Rocío. Hola, Tengo ¿me aquí unas escuchan? preguntas también para el doctor Juan Carlos. En un estudio, o sea, en los estudios que ustedes relacionaron a zonas hidrográficas respecto a la densidad poblacional de mosquitos, o sea, de Aedes aegypti, ¿han hecho estudios ya para otras especies de mosquitos, por ejemplo, para Culex? Pregunto para las áreas hidrográficas porque aquí no Sí, podemos hablar de altitudes y no podemos hablar de sí, sí. montañas. Aquí tenemos todo Bueno, plano, entonces lo que nos toca. de hecho uno de los trabajos que se ha estado haciendo con diferentes instituciones, entre ellas la Universidad Central del Ecuador también, del Instituto de Zoonosis, aquí, con el que trabajamos normalmente en la Universidad SEC. En la Amazonía, uno de los puntos centrales es justamente hacer las evaluaciones en casi todas estas poblaciones y una de las cosas que nos hemos encontrado justamente es que en esos sitios, por esa alta densidad de ríos y de cuencas hidrográficas, la población no tiene realmente la necesidad de tener estos recipientes de gran volumen. Y eso es lo que hace que ellos puedan rápidamente tomar agua y tenerlas en sus viviendas en pequeños recipientes. Pero adicionalmente a eso, que es lo que hace que el recambio no permita que haya un desarrollo de los vectores, hay muchísimos recipientes no utilitarios que están en la mayoría de los patios de estas viviendas. En estas áreas de la Amazonía y particularmente en una población que trabajamos, que es donde está la estación científica de la universidad, es una población quichua pequeña de unos 1.500 habitantes, pero esto más o menos se cumple en otras poblaciones al estilo. Está rodeado de una reserva biológica, o más bien eso se creó dentro de una reserva biológica. Estos recipientes no utilitarios, pues resulta que están siendo ocupados por vectores de la reserva. Entonces, vectores que realmente, o mosquitos que son selváticos, están invadiendo las zonas de la población porque están utilizando este tipo de recipientes. Entonces lo que estamos evaluando es justamente cuál es la posibilidad de traslocación de patógenos, de otro tipo de patógenos como mayaro, fiebre amarilla, oropuche, otro tipo de virosis, justamente por la cría de otro tipo de vectores en estos recipientes en las viviendas. Entonces nos dimos cuenta en el estudio, y que fue una sorpresa para mí, es que yo pensaba encontrar un patrón similar al que se puede encontrar en cualquier parte en la costa, pero resulta que la mayoría de los vectores en esa población son vectores selváticos, son especies selváticas, mientras que Aedes aegypti es el de menor densidad realmente. Culex, más que por el tipo de recipientes también, Culex quinquefasciatus, que también es un invasor de esa zona. Pero fíjense cómo ese tipo de modificación y esas deficiencias en el suministro de agua por un lado, pero también lo que tiene que ver con la disposición de los desechos, está haciendo que especies que normalmente se crían en recipientes naturales dentro de los bosques estén ocupando las viviendas y justamente pueda ocurrir ese paso de virus o de otros patógenos hacia la población. Okay. Otra pregunta, doctor. Usted habló de la migración, ¿verdad?, de las personas de una ciudad a otra o de un asentamiento a otro. En ese caso, ¿cuál fue o cuál fue la vía, digamos, de transporte de mosquitos más frecuente o más común con esas migraciones? En ese caso no evaluamos realmente el transporte de mosquitos, sino más bien la movilización de humanos.
como posibles semillas, por ejemplo, del lado de Colombia hacia Ecuador, incluso de la migración de venezolana de Venezuela, Colombia, Ecuador. Y la mayor migración es en la parte norte del país, justamente en esa frontera de Colombia-Ecuador y no tanto en la de Perú hacia Ecuador. Y eso hace justamente que también esas posibles semillas de personas infectadas entren justamente por esa zona y hay mucha movilización, como cualquier zona fronteriza, ¿no? Donde pasa la gente a hacer turismo local de alguna forma o a hacer compras o simplemente como son países vecinos y hay una facilidad de movimiento, pues entran, pueden estar una semana, traen la semilla, regresan y entonces allá se inicia, así no hubiese ningún tipo de circulación, pues se inicia una semilla de transmisión en esas poblaciones. Y fíjense que justamente la estratificación en cuadrantes hace ver que la zona norte tiene una mayor tasa de transmisión que con respecto a la sur. Ok, Pero gracias. evidentemente también puede haber transporte pasivo de vectores, pues de huevos de Aedes aegypti, ¿no? Claro. Bueno, Ah, aquí con respecto tenemos, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? sí, te escuchamos. Soy María. Ah, Ahora ahora creo tenés que sí me audio. escuchan. Hola Voy a María. activar mi video. Muy buenas tardes para todos. Un gusto compartir con todos ustedes, personas que tienen una amplia experiencia justamente en el trabajo que nos tocó iniciar. A mí me tocó iniciar a partir del 2012, conjuntamente con el doctor Ademir Martin, a quien agradezco por esa oportunidad también. Bueno, en resumen, yo quería hacer preguntas y quería también incluir estas preguntas desde el punto de vista de la población, o sea, la comunidad. Ademir mencionó en general, ¿verdad?, la posibilidad de que el uso de los productos, de los insecticidas de uso comercial contribuyen bastante en lo que refiere al fenómeno de la resistencia. Y con relación a eso, ya mi compañera también, la licenciada Nidia Martínez, mencionó, ¿verdad?, que nosotros tenemos evaluaciones de resistencia de poblaciones de Aedes, de Asunción y de Ciudad del Este, ¿verdad? Dos poblaciones características en el sentido de que son puntos clave una por ser capital y la otra por ser un punto fronterizo de intercambio turístico, de intercambio comercial bastante conocido ya, ¿verdad? Entonces, yo lo que quería, primeramente le quería consultar a Ademir, eh, ¿cómo ustedes encaran en su comunidad en Brasil, cómo ustedes encaran la cuestión del uso del insecticida a nivel de uso comercial? ¿Cuáles son las estrategias que nosotros podemos implementar en nuestra experiencia aquí en Paraguay para, digamos que tendría que ser una actitud diferente, ¿verdad? De la comunidad, de pensar que el insecticida no es realmente la solución, sino lo que estamos generando es cada vez más resistencia. Pero ¿cómo ustedes, como profesionales que trabajan en el área de salud, encararían el hecho del uso masivo de insecticidas por la comunidad y la repercusión que eso tiene, ¿verdad? También a la hora del uso por salud pública, ¿verdad? Porque la consecuencia del uso de salud pública no es, o sea, el uso de salud pública solamente no, el uso del insecticida no es precisamente solo por salud pública, a eso me refiero, sino que la comunidad contribuye mucho y bastante para que se pueda tener estos casos de resistencia. Entonces, ahí va esa primera pregunta. La segunda es, en caso, por ejemplo, nosotros tuvimos una evaluación de resistencia de larvas, en larvas a TMFOS y observamos una resistencia incipiente. Ya sabe, actualmente sabemos que el Ministerio de Salud no está utilizando, ¿verdad?,
TMFOS. Sin embargo, es bien sabido también que debemos preservar, ¿verdad?, el TMFOS como un producto. Y ¿cuándo ustedes podrían, digamos, decir, bueno, este producto, para salvaguardar este producto, qué nivel de resistencia sería el que nos dice el límite al que debemos tener en cuenta para ya dejar de utilizarlo? ¿La resistencia incipiente, o eso ya es un detonante para dejar totalmente de utilizarlo? ¿O podríamos utilizarlo en otras comunidades, seguir utilizándolo donde encontramos resistencia incipiente? ¿Cuál sería el parámetro, doctor? Maria, é uma satisfação grande vê-la aqui. Obrigado pelas suas perguntas. Bom, em primeiro lugar, com relação ao uso doméstico dos inseticidas, é complicado, porque até se a gente tenta acessar quanto que as pessoas estão usando de inseticida em suas casas, é uma informação que não existe. A gente tentou de todas as formas buscar quanto de inseticida é vendido, e não tem como conseguir essa informação. E eu sei de colegas de outros países também, inclusive da Europa, dos Estados Unidos, eles também não conseguem essa informação. Parece que a indústria de químicos, eles mantêm muito bem guardada essa informação do quanto de inseticida que é vendido, é distribuído, até a gente simplesmente não sabe, não consegue saber o quanto tem nas casas. Mas a gente sabe, sim, que as pessoas usam muito, porque existe essa, pelo menos no Brasil, e eu acho que isso é muito comum na América, nas Américas como um todo, as pessoas têm essa segurança, né, do inseticida. O que a gente tenta fazer é trabalhar junto com o pessoal de comunicação, pessoal do jornalismo, de comunicação, tentar fazer determinadas peças ou publicitárias que a gente instrui as pessoas, né? A gente fala, olha, o inseticida é uma estratégia muito boa, é uma estratégia muito importante, que tem que ser utilizada quando precisa. Não tem que ser utilizada a todo momento, né? A gente tenta sempre fazer analogia. Se está frio lá fora, você vai botar um casaco para poder sair no frio, né? Você não vai tomar um antibiótico e sair no frio para poder evitar ter uma pneumonia. A mesma coisa o inseticida. Você não vai encher sua casa de inseticida sem a necessidade, sem estar vendo um inseto ou para se proteger. Para se proteger, você vai evitar os criadouros de larva ao redor das suas casas. Isso sim é proteção. Isso sim você tem que fazer continuamente. O inseticida, ele é um remédio, né? Ele é para ser utilizado na emergência e não o tempo todo. Então, o que nos resta fazer é tentar transmitir essa mensagem, né? Junto com o pessoal da comunicação, que faz isso de forma muito melhor do que nós que estamos ali dentro do laboratório, né? E com relação à sua outra pergunta, o TMFOS, quando que deve parar de usar o TMFOS? Isso depende, Maria, depende daquilo que eu disse, da logística em que você tem. Se no seu país você consegue utilizar diferentes classes de inseticida em diferentes locais, de forma orientada pelos resultados do monitoramento, melhor. O melhor dos mundos, que você possa fazer isso de forma regionalizada, né? No Brasil, isso até então não se mostrou possível, né? Agora, com relação à razão de resistência, quando que deveria parar, a gente viu que, com relação ao TMFOS especificamente, né? Quando a gente encontrava no laboratório, nas provas de laboratório, uma razão de resistência acima de 3, nas provas de campo, isso já era demonstrado que não havia mais. Né? O TMFOS ele já se perdia, a efetividade do TMFOS já se perdia num tempo antes do que era o tempo necessário para o agente ir lá e fazer uma nova aplicação. Então, uma boa estratégia, suponho, para você avaliar o quanto que a resistência medida no laboratório de fato reflete na perda de efetividade no campo, é fazer essas provas de simulado de campo,
uma vez que você detecta a resistência no laboratório, fazer esses ensaios de campo e ver qual é a correlação que você encontra aí. Razão de resistência, então. Porque as pessoas querem um número mágico, né? A razão de resistência acima de 5 significa que tem que trocar. Depende muito das condições de cada região, das condições de luminosidade, condições de temperatura, né? Que isso tudo também influi, né, na residualidade do composto, somado também às questões da resistência da população, né? O ideal mesmo é que você possa ter mais do que uma opção de inseticida, né, de larvicida, e possa estar fazendo esse rodízio, porque a gente sabe que a resistência, uma vez ela adquirida, ela tem um custo para o inseto, ela tem um custo no fitness do inseto. E uma vez que você para de usar aquele inseticida, esse custo faz com que a resistência diminua com o tempo. Nós estamos vendo isso para Temefós. Nós tínhamos razões de resistência acima de 15, 20 para Temefós. E deixamos de usar o Temefós no Rio de Janeiro, por exemplo. E hoje temos razões de resistência abaixo de 3 para o Temefós, podendo pensar que pode até ser uma possibilidade reutilizar o Temefós na falta de um outro composto. Então, eu acho que é isso que eu posso te dizer, Maria, que o limite pode depender da região e também que, mesmo que não tenha resistência, seria interessante trocar por outro composto de tempos em tempos. Entendi. Talvez os colegas queriam complementar. Sí. Obrigada, Ademir. Si se puede también, otra pregunta, ¿me escuchan ahí? Sim. ¿Me escuchan? Sí. Vio que você falou da red morena y yo quería saber, ¿verdad? En nuestro caso nosotros tenemos dos regiones en el Paraguay, una con alta densidad poblacional, donde realmente hay inclusive lugares, departamentos, donde nosotros tenemos departamentos, nosotros le llamamos en este caso serían como estados para ustedes. Y tenemos esas dos regiones bien delimitadas en donde tenemos alta densidad poblacional y otra muy baja. En tu caso, en general, como mostraste en el mapa, ¿verdad? Ustedes tenían puntos centinelas para la aplicación de en este caso, de los centros donde recibían el material biológico para realizar las pruebas de resistencia. ¿Cómo, por ejemplo, podríamos nosotros encarar, teniendo en cuenta esa diferencia grande que tenemos, ¿verdad? En cuanto a regiones en el Paraguay? Tendríamos que tener muy en cuenta el factor de densidad poblacional a la hora de determinar eso. Y también, cómo eso no sé si puedes resumir, dando así, tipo, cómo es que uno organiza eso, se trabaja el ministerio con la universidad conjuntamente, y cómo se puede hacer nuclear todo eso en una sola fuerza como para organizar eso y llevar a cabo esta red, porque realmente nosotros vemos que existe una necesidad real de llevar a cabo un trabajo así. Y creemos que va a ser bastante productivo trabajar conjuntamente con las instituciones y las instituciones que llevan a cabo que llevan salud pública, ¿verdad? Las instituciones de salud pública y también la universidad. Nuclear eso, basicamente. ¿Ustedes cómo lo lograron? Então, Maria, talvez eu não seja a melhor pessoa para responder essa pergunta, porque eu não faço parte do Ministério, né? Eu sou pesquisador do Instituto de Pesquisa. Mas, enfim, eu participo desde o início da Rede Morena, eu estou sempre participando dessa parte dos experimentos, pelo menos. O que acontece é que, no início, teve uma fusão, um conjunto de laboratórios de diferentes universidades e instituições de pesquisa que formaram uma rede e que essa rede atuava em conjunto com o Ministério da Saúde. Atuava sendo de forma a ser uma consultora da parte teórica sobre a resistência e ajudando o Ministério a definir quais são os municípios a serem avaliados, como você falou, né, as localidades sentinela,
onde, avaliando aquelas localidades, provavelmente as localidades ao redor teriam resultados similares, então se fixou em avaliar essas unidades sentinelas, e com o tempo, a conversa da rede com o Ministério acabou não sendo muito direta. Isso gerou alguns ruídos e, ao fim, a rede não se sustentou a partir de 2013, não tinha mais a Rede Morena. E o Ministério ficou sem essa resposta entre 2013 até 2018, 2019, quando teve, então, a nova rodada de monitoramento. E aí o Ministério da Saúde fez diferente. Ao invés de reativar uma rede, o Ministério da Saúde lançou um projeto de monitoramento da resistência, como se fosse em forma de edital. E então, o laboratório, com experiência, passou a ser o coordenador do projeto. E o coordenador do projeto poderia chamar outros laboratórios para participarem em conjunto. E todos os resultados gerados, aí não mais esse laboratório fazia relatórios e sugeria ao Ministério mudanças, enfim. Esse projeto era só de pegar os resultados e dar nas mãos do Ministério, de forma automática. Acabou de avaliar uma população, aquele resultado vai direto para o Ministério, em tempo real. Ao invés de juntar no final do ano todos os resultados e apresentar ao Ministério em forma de seminário, sugerindo questões teóricas, enfim, não. Simplesmente pega o resultado e dá para o Ministério, e o Ministério é quem decide por ele mesmo. Obviamente, o Ministério acaba chamando para discutir, enfim, mas foi uma forma mais rápida de ter esses resultados, uma vez que a rede estava desfeita, né? Então, o ideal é que exista, sim, uma rede de laboratórios de forma contínua, que possa fazer essa avaliação de forma contínua, mas sempre com acompanhamento do Ministério, e que o Ministério esteja sempre à frente disso, com os seus técnicos, e que sejam cargos que eles se mantenham. O problema também é que essas pessoas elas precisam se manter em seus cargos para que elas possam ter um acompanhamento desses resultados. Mas se a cada presidência mudam as pessoas que estão ali, isso fica inviável também, né? Então, por isso também a importância de você ter uma rede paralela ao Ministério, né, que possa possa dar uma continuidade a essas avaliações e tem um histórico disso, né? Porque a gente sabe que chega lá no governo, quando muda o governo, pode mudar tudo. E isso... Então, Maria, desculpa, eu não consegui te dar uma resposta fácil, dizendo, olha, faça assim. Não... Eu só estou te explicando o que aconteceu no Brasil. Eso realmente es un mal de toda Latinoamérica y primero los cambios de gobierno y cambios en todas las instituciones y que no hay, a veces, en la mayoría de las veces no hay una sinergia entre las instituciones académicas de la universidad y los ministerios de salud, la parte operativa, cuando deberían ser un engranaje perfecto. Es la única manera de poder solucionar las cosas. Desde la parte de investigación se pueden establecer ciertos parámetros, hacer recomendaciones, muchas investigaciones que deberían llevar a soluciones, pero que a veces no se toman en cuenta o se toman en cuenta mal o se aplican mal. Não adianta uma rede ter os resultados em mãos e toda a discussão e aqui o Ministério não aplica. Exato. Não faz sentido. Mas também daí a importância das universidades, né, cada vez mais participarem e desenvolverem, as universidades e os institutos de pesquisa, porque a rotatividade nesses centros é muito menor, né? Então, tem aí uma garantia de que você vai ter pelo menos uma continuidade nas pesquisas, né? Não que, pelo menos, que não seja no governo, mas pelo menos nas pesquisas essa continuidade ela deve acontecer. Sí, en Colombia, quizá para complementar un poquito, en Colombia el sistema incluye un Instituto Nacional de Salud, un NIH, tipo como en algunos países sucede. Es el brazo operativo del Ministerio de Salud. Allí hay personas, funcionarios públicos de planta, con nombramiento, que tienen estabilidad laboral y que están por lo menos a cargo de los programas. Dentro del Instituto Nacional de Salud hay un grupo de entomología
Entonces, con este grupo de entomología es que las universidades se hacen alianzas y presentan proyectos en conjunto. En el año 2005 aproximadamente inició en Colombia la Red Nacional de Vigilancia de la Resistencia a los Insecticidas, porque el Instituto Nacional de Salud hizo un proyecto con las universidades y logró aprobación de Colciencias, que es como el CONICYT de ustedes. De esta manera, con ese primer financiamiento, digamos que arrancó, o sea, se capacitaron los miembros de esa red en cuanto a las pruebas más básicas, o sea, lo que son bioensayos y uso sinergista. Las localidades detectan la resistencia a ese nivel solo con botellas del CDC. Básicamente es la metodología que más usan. Una vez la detectan y hay ya resultados interesantes, entonces las universidades sí hacen la fase molecular. Pero la parte básica de vigilancia rutinaria la hace el sistema de salud, que tiene en Bogotá su central y en cada estado tiene una unidad. Algunos cumplen, otros no, pero se hace una vigilancia continua y luego con las universidades son las que toman poblaciones que ya tengan algún dato interesante y hacen las cosas moleculares que no hace el nivel del ministerio, la parte pública. Es totalmente correcto, Rocío. Yo incluso estuve en el Instituto Nacional de Salud yo era consultor en ese momento, fui como consultor de OPS. Amigas me contaron. Cuando se estableció esa red de laboratorios. A mí me parecía que era una buena idea y casi que no me creí que eso iba a suceder porque como suele pasar en la mayoría de estas reuniones. Pero sí, Colombia es un buen ejemplo de cómo a partir del Instituto Nacional de Salud se crearon laboratorios de entomología y de vigilancia centralizados en el Instituto Nacional de Salud. Y eso es una buena manera de hacerlo. Pues es el estilo CDC o Instituto Nacional de Higiene de los Estados Unidos, un poco descentralizando también ese tipo de servicios y de investigación. Es decir, de alguna manera también se hace algo de la parte de investigación. Y me acordé mucho de eso porque siempre lo pongo de ejemplo cuando estoy en este tipo de reuniones porque surgió de ahí ese tipo de conformación y me parece que ha funcionado. A lo mejor en algunos casos, en algunos departamentos, a lo mejor no funciona a la perfección, pero creo que ha funcionado bastante bien, me da la impresión. Sí, yo considero también algo muy importante porque aquí si bien el CENEPA, que es el encargado, digamos, del control de vectores a nivel nacional, dependiente del Ministerio de Salud, tiene digamos, sus departamentos o sus oficinas descentralizadas, está por todo el país, solamente que ellos no están para la investigación y hay que hacer, ¿verdad?, los acuerdos, los convenios con las universidades y eso siempre lo estamos haciendo a nivel de capital. O sea, ya se dificulta un poco más cuando uno sale al interior del país hacer esto. Entonces, es muy importante ese tipo de, digamos, de centros que pueda ser un instituto o algo que sea el nexo, digamos, y que también que haya un interés en investigación. Entonces, esa es una dificultad que tenemos a nivel nacional, ¿verdad? Sí trabajamos muy de cerca con Nidia Martínez, con la gente del CENEPA, pero resulta que cuando hay un foco, hay un problema, una epidemia muy grande, ellos tienen que estar ahí y realmente no es la prioridad la investigación en ese momento. Entonces, por eso también que hemos estado siempre pidiendo colaboración en la medida que ellos pueden, y si no, pues igual nosotros como investigadores tenemos que cumplir con nuestros proyectos. Entonces, en ese sentido sí tenemos ese problema ahí, porque ahora, por ejemplo, todo paró por la epidemia. Hay una última pregunta ya en base a la hora, ¿verdad? Ya nos hemos pasado un poco el tiempo. Entonces, tengo una pregunta acá en el chat donde preguntan si consideran ustedes que se podría usar las ovitrampas como herramienta de vigilancia entomológica en lugar de levantamientos de índices debido al contexto actual de la pandemia del COVID, donde el acceso a las viviendas está un poco restringido. Sí, las ovitrampas siempre son un buen mecanismo de vigilancia y tal cual como lo menciona, en este contexto de pandemia, creo que es una de las mejores opciones, sin duda.
No sé si alguien más quiere aportar Me algo. gustaría participar ahí, decir que México tiene la vigilancia por ovitrampas y ha sido un mecanismo muy exitoso para poder tratar de entender cómo las poblaciones del mosquito se mueven a través de densidades poblacionales por semana, por quincena, por mes, y entonces el país está lleno de ovitrampas y se puede monitorear sitios específicos o sitios muy grandes con ovitrampas, porque la ovitrampa se convierte en una trampa fija y se monitorea cada tercer día o cada 7 días se recambia y esos huevecillos se cuentan. Y finalmente esos huevecillos que se cuentan en la ovitrampa van a dar a una estadística y se puede saber el número de huevecillos de si una ovitrampa es productiva o una ovitrampa no es productiva. Y entonces se adquieren datos de densidad, estimaciones de densidad poblacional, digamos, en un momento dado, de un sitio específico. Entonces sí es un buen mecanismo para detección temprana y poder tener índices más específicos para establecer indicadores más precisos para el control de estos vectores. Solo dos cositas más. Es tan buena la experiencia de México que hay unas publicaciones que están ya relacionando los datos de las ovitrampas con los sistemas de alerta de brotes. Entonces hay un sistema de alerta de brotes de la OMS, el IVARS, y ellos usan como una variable predictiva de los brotes los resultados de las ovitrampas. Y también hay unas publicaciones, de pronto no tan rigurosas, pero sí están en ese camino, demostrando cómo se relacionan más con la parte epidemiológica de los casos de la arbovirosis por sector. Entonces sí creo que es un camino que hay que seguir desarrollando en cada región porque están dando muy bien en ese sentido. Bueno, si ya no hay más comentarios y preguntas, creo que con esto finalizamos nuestra sesión de mesa redonda. Muchísimas gracias a los disertantes, a los panelistas. Les agradezco muchísimo la colaboración para llevar a cabo esta mesa. Y con esto finalizamos del día de hoy, ¿verdad? Entonces, están todos invitados a seguir participando en nuestro workshop para los días siguientes. Entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nilson. Muchas gracias a los organizadores. Muchas gracias también a todos los Saludos a Emir, participantes. Rocío, Un gusto verlos a Gracias. todos. Chao, Miriam. Muchas gracias. Que También a los esteja participantes que saúde. hasta esta hora están acompañándonos. Qué bien. Gracias a los participantes. y a Un todos. placer. Claro. Saludos a todos. Saludos entonces y gracias. Gracias. Chao. Qué nerviosa.